15.000 presos permanecen en las cárceles sin sentencia, según revelación del director del sistema penitenciario. Transportistas y sindicatos de trabajadores mantienen diálogos con el gobierno, pese al distanciamiento de la CONAIE. El gobierno aún estudia cómo insistirá en la ley de creación de oportunidades. No se descarta ninguna opción. La pandemia empeoró la situación de las niñas y adolescentes en el país. El 25% tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Histórica llegada de remesas al Ecuador en lo que va del año. Los migrantes han enviado $2.000 millones. Santa Elena conmocionada por un sicariato. Los asesinos persiguieron por casi 1.000 metros a su víctima. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Saludos amigos y bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con el tema de las cárceles. 15.000 presos en el país no tienen sentencia, según el director del Servicio de Personas Privadas de Libertad. Esto representa el 40% de la población carcelaria. De este porcentaje, la mayoría de los procesados están detenidos por narcotráfico y microtráfico, principales causas de la violencia en las cárceles del país. Paul Romero nos tiene un informe sobre el tema. Ante el Pleno de la Asamblea, el director del Servicio de Atención a los Privados de Libertad dio un dato relevante sobre el sistema penitenciario del país. Un número alarmante, procesados, un total de 14.803, que el 40% de nuestros centros están con personas que todavía no tienen sentencia. De ese porcentaje, la mayoría de personas están procesadas por microtráfico o narcotráfico, una actividad ilegal que se está incrementando en el Ecuador, según lo reconoció la ministra de Gobierno. Eso significa que parte de esa droga no sale de las fronteras nacionales, sino que se queda dentro del mercado de consumo interno. Así lo reflejan las cifras. Entre enero y septiembre de este año, la policía ha incautado 132 toneladas de droga, que en el mercado internacional tendría un valor de $241 millones. ¿Qué relación tiene esto con la violencia en las cárceles? Según la ministra de Gobierno, desde estos lugares los grupos delincuenciales intentan demostrar su poder y extender el control a las calles para la venta de la droga, es decir, se disputan territorios. Entre choneros, lobos, tiguerones y lagartos. Históricamente, los centros de privación de libertad han funcionado como centros de mando y organización para el cometimiento de acciones de carácter delictivo, con la finalidad de mantener el control de la ruta y de los corredores de movilidad del tráfico de drogas, del sicariato y robos. Para enfrentar este problema, varios asambleístas pidieron apoyo internacional, como el que existía con Estados Unidos hasta 2008, cuando el correísmo sacó la base de Manta. ¿Por qué se eliminó eso? Bajo el grito de la soberanía, que terminó siendo complicidad con la delincuencia. También reformas para respaldar a la fuerza pública. ¿La delincuencia o nosotros como sociedad? Desde los organismos competentes, que se aprueben leyes para mejorar el sistema carcelario. No tenemos una ley de rehabilitación social. Eso está en sus manos. A la asamblea también asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, y la comandante de la Policía, Tania Varela. Y en lo político, el gobierno insiste en los procesos de diálogo para alcanzar acuerdos de gobernabilidad. Pese a que la CONAIE dejaría de hablar con el gobierno, otros sectores mantienen las conversaciones y los acuerdos se acercan en varios temas. Conozcamos más con Francisco Garcés. Varios sectores han aceptado dialogar con el gobierno. Transportistas, trabajadores, indígenas, campesinos están entre los invitados, aunque con unos los acuerdos están más cercanos que con otros. Los transportistas fueron los primeros en el diálogo y tras 4 meses están a punto de llegar a un acuerdo que permitiría focalizar el subsidio a los combustibles. Con una serie de medidas compensatorias, como por ejemplo un piso tarifario, como por ejemplo la reducción de aranceles.
La intención es concluir el proceso la próxima semana y cerrar así 4 décadas de discrepancia sobre la política de precios de los combustibles. Tenemos que colaborar todos para sacar el país adelante. De tal manera que yo hago una exhortación a todos los estamentos de la sociedad para que realmente a través de un diálogo constructivo y transparente busquemos las mejores alternativas. Otros sectores de oposición están dispuestos a seguir intentando un acuerdo. Es el caso de los trabajadores que esperan fecha para la reunión con el presidente Lasso. Como se dice en términos futbolistas, la pelotita está en la cancha del presidente Lasso y entonces nosotros aspiramos de que se convoque para dejar nuestra postura, nuestras demandas y también nuestras propuestas en la mesa de Carondelet. Saben que hay temas en los que no habrá acuerdos como el del precio de los combustibles, pero intentarán coincidencias en otros, para lo cual esperan apertura del régimen. No únicamente es el tema del combustible, son otros temas que son fundamentales: generación de empleo, seguridad social, el tema del presupuesto, el tema de la seguridad en el país, el tema del combate a la corrupción. Los trabajadores están dispuestos al diálogo pese a que forman una plataforma conjunta con la CONAIE, organización que decidió dejar en suspenso las conversaciones con el régimen después de que el lunes no hubo consensos en la reunión con el gobierno. El gobierno mantiene la expectativa de que entre en vigencia la Ley de Creación de Oportunidades que remitió a la Asamblea Nacional el pasado 24 de septiembre con el carácter de económico urgente. Aun cuando el proyecto no fue calificado por el CAL para su tratamiento por considerarlo inconstitucional, el régimen señala que contemplará todas las opciones democráticas para alcanzar su promulgación. Lenin Artieda con el tema. El gobierno intenta manejarse con hermetismo a propósito de la Ley de Creación de Oportunidades, la que no fue calificada por el CAL para que sea debatida en la Asamblea. Sin embargo, dentro del gobierno consideran que la ley sigue viva. Es nuestra obligación y deber moral buscar oportunidades para 5.800.000 ecuatorianos que hoy no tienen un trabajo fijo. Por eso seguiremos luchando. Nuestra batalla democrática será siempre pensando en el beneficio de las grandes mayorías. Y desde Guayaquil, el ministro de Economía, Simón Cueva, contaba que el régimen no descarta ninguna posibilidad de acción. Ninguna. El Ejecutivo está simplemente analizando las diferentes opciones que tiene dentro del ámbito constitucional y legal y tomará en su debido tiempo las decisiones que considere oportunas. El ministro de Trabajo, en cambio, señalaba que el país está ante una oportunidad de reducir los altos niveles de desempleo y subempleo. Casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, ellos y sus familias. Por lo tanto, la urgencia de esta ley es más que evidente. La decisión final no la anuncian, no dicen tampoco si ya ha sido tomada. Lo cierto es que sostienen que irán por los caminos que la Constitución contempla, y eso en este país puede significar muchas cosas. Anoche el juez Luis Rivera dictó medidas alternativas para los 15 procesados por posible peculado en la compra de 7 helicópteros DRUV y rechazó el pedido de la fiscal general, quien solicitó prisión preventiva. Tampoco dio paso a la retención de cuentas y prohibición de vender bienes por 63 millones de dólares. Jacqueline Rodas con los detalles de la decisión judicial. Antes de las 10 de la noche de este miércoles, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, dio a conocer su decisión. Dijo que la Fiscalía no justificó legalmente la necesidad de dictar prisión preventiva para los 15 procesados, entre quienes están los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, así como altos jefes militares de la época, involucrados en la compra de 7 helicópteros DRUV realizada en el año 2008 a la empresa HAL de la India, 4 de ellos accidentados. Tampoco dio paso a la prohibición
prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas por $63 millones, monto con el que se benefició a la compañía vendedora, a decir de la fiscal general Diana Salazar. En su lugar, el juez dictó prohibición de salida del país, que se presenten ante la autoridad cada 15 días, y les prohibió vender bienes pero por un monto de $200,000 cada uno. 3 de los 15 procesados por posible peculado estarían fuera del país y deberán volver para cumplir las medidas a partir del lunes 18 de octubre. La fiscal también informó al juez que existe una prohibición legal para evitar la comercialización de los 3 helicópteros restantes por ser evidencia en el caso, emitida tras el anuncio del gobierno anterior sobre una posible venta, pero que concluye este sábado. El magistrado extendió la prohibición por el tiempo que dure la instrucción fiscal. Esta mañana el Pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos que se abra una investigación por el caso Pandora Papers, que mencionan al presidente Guillermo Lasso. La Comisión de Transparencia, conformada en su mayoría por legisladores correístas, será la encargada de la indagación. Además, el fiscal subrogante Wilson Toainga compareció ante la Comisión de Fiscalización para ampliar detalles sobre la investigación del caso INA Papers. Confirmó que ha solicitado 11 asistencias penales internacionales y que ni el expresidente Moreno ni su familia han sido convocados a rendir versión. Aquí la reacción del presidente de la mesa legislativa. Expresidente Moreno y su familia no solo se resistió y desafió a esta comisión en una carta por demás ofensiva y ha preferido dedicarse a ilustrar el conocimiento del planeta desde la patria del capital, desde Miami, dando conferencias magistrales, y se niega a asistir a esta comisión. Todos los familiares de Lenín Moreno se han negado a asistir a esta comisión. Pero no solo se han negado a asistir a esta comisión, tampoco Fiscalía ha aceptado sus versiones. Los 4 jueces involucrados en los cuestionados fallos que en su momento favorecieron al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ahora enfrentan sanciones, destituciones y hasta procesos penales. Jacqueline Rodas nos cuenta. En sesión del Pleno, el Consejo de la Judicatura decidió destituir al juez civil Carlos Soto, quien hace 3 meses falló a favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, concediéndole medidas cautelares para que siga en el cargo. Según el organismo, Soto estuvo al tanto del sorteo irregular que direccionó la causa a sus manos. El pasado lunes también se destituyó a la ahora ex jueza María Belén Domínguez, quien en cambio concedió una acción de protección al exalcalde. Pero la sanción a Domínguez no solo es administrativa. La Fiscalía la procesará penalmente por supuesto tráfico de influencias en el sorteo de esa causa, que ingresó como violencia contra la mujer para reducir al mínimo el número de jueces a ser sorteados. La audiencia de formulación de cargos será el martes 9 de noviembre a las 14:30. Lo ocurrido inquieta a la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador. Nos preocupa estos casos que evidentemente son aislados, no es algo que se vea todos los días o que se haya visto antes. Realmente es un tema de que nos preocupa y que lo que nosotros queremos es que en efecto estas situaciones se esclarezcan. Hay otros 2 jueces destituidos, pero por el Tribunal Contencioso Electoral. Son Raúl Mariño y Zenia Vera, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que le devolvieron el cargo a Yunda ignorando la sentencia electoral de última instancia. Esta sanción aún puede apelarse. Además de los 4 jueces, resultaron afectadas 2 ayudantes judiciales también destituidas. Una de ellas es Gabriela Beltrán, quien asegura que falsificaron su firma y robaron su clave, que las irregularidades en los sorteos son una práctica común y que detrás de todo estaría una organización del más alto nivel. Los derechos de las niñas y adolescentes del país se vieron afectados por la pandemia. La violencia aumentó y el acceso a la alimentación y la educación son 2 de los principales problemas que enfrentan. Esta es una de las conclusiones del informe de género presentado por varias organizaciones. Francisco Garcés recogió los datos y nos ha preparado un reporte.
Miles de niñas y adolescentes en el país no tienen garantizados sus derechos más básicos y su situación fue agravada por la pandemia que las colocó como una de las poblaciones más vulnerables. Las condiciones de encierro por la emergencia sanitaria, además de la situación de las familias, dieron como resultado que el 82% de las niñas y adolescentes se hayan visto obligadas a realizar tareas domésticas y más del 25% debió hacer algún tipo de trabajo para ayudar a sus familias. En el tema de la educación no pudimos acceder porque muchas de nosotras no contábamos con los recursos necesarios, los recursos económicos. Las adolescentes, las niñas, nos veíamos obligadas a realizar las tareas del hogar. Este es parte de los resultados del análisis rápido de género que presentaron el Programa Mundial de Alimentos, CARE, Visión Mundial y Plan Internacional. El 24% de las niñas y adolescentes, 16 niñas sufrieron violencia sexual. Al estar encerradas, sucedió las violaciones sexuales y en nuestros hogares, donde se supone que deberíamos estar mucho más protegidas. El informe determina que el 71% de las niñas y adolescentes son parte de familias de 5 o más miembros, pero el 29% de ellas habitan en viviendas de solo 1 o 2 habitaciones. Estamos hipotecando el futuro de nuestras niñas y adolescentes en el Ecuador. Nosotros tenemos que terminar el círculo de violencia que hay en el Ecuador. Por eso el estudio deberá ser usado para que el Estado empiece a generar políticas de atención a esta sección de la población. Y encontrar también las soluciones juntos con las niñas y las adolescentes y claro con la cooperación internacional. El estudio fue realizado con más de 1.500 encuestas hechas en 7 provincias del país y ahora será puesto a consideración de las autoridades. Ecuador registra un récord en el flujo de remesas en el 2021. Según el informe del Banco Central, en el primer semestre hubo un repunte de al menos 2.8 millones de dólares debido a la recuperación económica de algunos países. Alex Pila nos cuenta que el 70% del dinero proviene de Estados Unidos. Miles de migrantes ecuatorianos en el exterior se convirtieron en un soporte para la economía de familias en nuestro país. El flujo de remesas que llegó a Ecuador este año alcanzó un récord histórico, según el Banco Central. Por ejemplo, durante una de las primeras olas migratorias, en el 2001 los migrantes enviaron 1.540 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de este año la cifra ya llega a 2.000 millones de dólares. Todas esas familias ecuatorianas que no tienen empleo, tienen empleos parciales, etcétera, están recibiendo ayuda en una forma mayor que anteriormente de sus familiares en Europa y en Estados Unidos. La recuperación económica debido a la disminución de casos de COVID ha permitido este repunte. Ahora esto es beneficioso para el país porque inyecta recursos a la economía. ¿Cómo se inyecta? A través de la banca. La banca tiene recursos y de hecho pues esos recursos se canalizan en crédito. El crédito inyecta la producción inyecta empleo. Las remesas provienen el 63% de Estados Unidos, el 22% de España y el 4% de Italia. Luis Pastor es gerente de Advance Consultora. Realizó un análisis de las remesas y asegura que el paquete de ayudas económicas que entregó el gobierno de Estados Unidos por la pandemia fue clave para que lleguen más recursos al país. Llega más a Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar. Sí, esas 4 provincias se llevan casi el 75%. Si la recuperación económica en el mundo continúa, al finalizar el año, Ecuador podría superar los 3.000 millones de dólares en remesas, según expertos. Pero pese a esta cantidad de remesas recibidas en Ecuador, todavía necesita del endeudamiento público para sostener el gasto del Estado. Ni los ingresos por el barril de petróleo ni la recaudación por impuestos alcanzan lo suficiente. El Fondo Monetario Internacional es ahora un aliado clave del país para obtener más recursos. Tras un acuerdo financiero en el año 2020, se recibieron 4.000 millones de dólares durante el gobierno de Lenín Moreno para enfrentar la crisis por la pandemia. Y ya en la administración de Guillermo Lasso, el FMI ha desembolsado 800 millones de dólares más hace pocos días. Pero Ecuador
deberá seguir cumpliendo metas económicas acordadas con este organismo multilateral, por lo que prevé recibir a finales de año y en 2022 1.700 millones adicionales. Sumando todos estos montos, en total, el Fondo Monetario Internacional tiene previsto prestarle al país 6.500 millones de dólares hasta el siguiente año. Así, la dependencia por los créditos del exterior ha sido tan grande en los últimos años que la deuda pública total del Ecuador ya supera los 63.000 millones de dólares. A esto tendría que añadirse lo que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, propondrá al gobierno que presente reformas legales que implementen la solicitud del pasado judicial para los extranjeros que ingresan al país y el libre porte de armas para que los ciudadanos se defiendan de la delincuencia. Según Viteri, las Fuerzas Armadas deberían estar patrullando la ciudad ante los elevados índices delictivos. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sostiene que la inseguridad en la ciudad no solo es un tema que preocupa, dijo que también es un tema que se atiende. Guayaquil ha sido la única ciudad en el país entero que le ha quitado recursos a obras para dárselos a quienes les corresponde ver la seguridad en el país. ¿Cuánto? Que es el gobierno central a través de la gobernación. Hasta ahora, alrededor de 24 millones de dólares. Y que por eso va a entregar un proyecto de reformas legales para que se ataque a lo que ella considera la raíz del problema. Creo que los inocentes sí deben portar armas, porque ahora un delincuente se acerca a tu carro, te apunta con un revólver porque sabe que tú estás desarmado. ¿Quiénes obedecen las leyes? Los justos. ¿Quiénes las rompen? Los delincuentes. Entonces, esa ley penal debe cambiar. Los justos deben estar armados. Viteri advirtió que continuará el apoyo del Cabildo a la Policía Nacional, al gobierno, en los temas de seguridad. Y que además se instalarán 15.000 cámaras adicionales en toda la urbe, pero sabe que con eso no es suficiente. Guayaquil, en este momento, debería tener al ejército en las calles, no solamente a la policía. La policía debería tener todos los recursos para movilizarse en la ciudad y no estar esperando que alguien les dé gasolina, combustible, armas, municiones, teléfonos, pilas para los teléfonos, que es lo que hace el municipio de Guayaquil. Por ello, insta al gobierno a ajustar las estrategias a fin de reducir los índices delictivos en la ciudad, que crecen sostenidamente desde hace un buen tiempo. 4 funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fueron detenidos por un supuesto delito de extorsión. Los individuos habrían estado realizando cobros a conductores de transporte pesado durante operativos en las carreteras. José Carlos Alvarado reporta. La banda operaba en una carretera que lleva al cantón El Triunfo en Guayas. La policía detuvo este jueves a 4 funcionarios del Ministerio de Transporte por supuesta extorsión a conductores de transporte pesado en la vía. Según Bolívar Acurio, jefe distrital de la policía, los sujetos montaban operativos en la vía para ejecutar acciones extorsivas. En dicho operativo realizaban un control de pesos y medidas, y al no tener los documentos habilitantes procedían a una extorsión. La policía indicó que ya existían denuncias relacionadas a esta banda. Conductores de transporte pesado habrían sido extorsionados por 20, 30, 40 dólares. Esta es una vía concurrida, como podemos observar. Por eso las autoridades han iniciado la investigación para determinar con cuánto dinero se habrían beneficiado estos sospechosos. Incluso las autoridades señalan que los controles de peso se realizaban de forma antitécnica. Lamentablemente aquí no tenemos un lugar donde se pesa, entonces estaban realizando las observaciones en una forma visual únicamente. Los detenidos fueron llevados al cantón Yaguachi para la audiencia de formulación de cargos. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas detalló que comenzará una investigación que podría terminar en la separación de estos funcionarios de la entidad.
La policía capturó a 2 extranjeros que estarían implicados en el asesinato de un comerciante guayaquileño que esta mañana murió a manos de sicarios en Santa Elena. Diego Cuenca nos informa que los uniformados buscan a otros 2 hombres por este mismo asesinato. El crimen ocurrió cerca del puerto de Chanduy, en Santa Elena. La víctima es un hombre de 40 años. Que yo mismo me sorprendo que él tiene su negocio muy bien en Guayaquil. Él quiso para tener otros negocios más acá, porque por acá es lo que es el pesquera, todo eso, lo que es para hacer mangueras. El ataque comenzó en esta casa donde 4 sujetos a bordo de motos y autos. La víctima, luego de escapar de su vivienda que queda de ese lado, logró correr al menos 1000 metros hasta llegar a ese lugar, donde los atacantes lo alcanzaron y le dispararon. Lamentablemente se confirma el deceso del señor Litardo Freire. El asesinato coincidió con la presencia de agentes de inteligencia que estaban cerca del sitio, quienes emprendieron una persecución y lograron capturar a 2 extranjeros con las armas de fuego. La víctima no registra antecedentes penales y aún se desconoce el motivo del crimen. También tenemos asegurados 2 motocicletas en el que habrían participado con un vehículo. La policía va tras la pista de 2 sicarios que lograron escapar, mientras que a los extranjeros les formularán cargos por el asesinato. Una balacera cerca del hospital del IES de Quevedo, provincia de Los Ríos, atemorizó a la población. Las balas incluso entraron a la casa de salud, aunque sin causar heridos. En otro suceso, un taxista fue baleado cuando intentaban robarle. Nuestro corresponsal Marlon Melo dice que los habitantes de este cantón exigen que se frene la violencia en esa provincia. La delincuencia tiene secuestrado al cantón Quevedo en el norte de la provincia de Los Ríos. Las balas de un nuevo enfrentamiento entre bandas quedaron marcadas en una de las paredes de vidrio del hospital del IES. A usuarios como Isaac Beléndez les preocupa esta situación. Porque aquí uno se viene a hacer atender y puede que una bala perdida le vaya a caer a uno de nosotros. Walter Cedeño es guardia de seguridad en el sitio. Cuenta que pese a que los proyectiles llegaron hasta la sala de imagenología, nadie resultó herido. Aquí han habido 2 impactos de balas en lo que es el vidrio. Al momento no sucedió nada grave porque no había ningún personal atendiéndose en ese momento. Horas después del tiroteo, el conductor de un taxi resultó herido en el hombro en otro ataque delincuencial. Por robarle, le dispararon mientras conducía el vehículo. Los choferes aseguran que viven atemorizados por el incremento de los asaltos. Piden que los delincuentes sean capturados. ¿Quieren más mortandad en este cantón Quevedo? ¿Qué es lo que están esperando? Ya tienen que poner mano dura a esto, hermano. Está terrible la situación. En medio de la ola de violencia que vive Quevedo, los directivos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús revelan que hasta esta casa de salud por semana llegan al menos 3 pacientes con heridas de armas blancas o de fuego, víctimas de la delincuencia que azota esta localidad. Frente a esto, la población espera acciones efectivas que detengan a los grupos criminales. Más asaltos a mano armada en la provincia de Guayas. La madrugada de hoy un hombre fue atacado a tiros por 2 sujetos que iban a bordo de una motocicleta en el cantón Naranjal. Los sicarios dispararon por 7 ocasiones. La víctima recibió un impacto en el hombro y tras el hecho fue trasladada a una casa de salud de la localidad donde permanece estable. La policía presume que se trata de una disputa entre bandas de microtráfico de drogas. Hasta el momento no hay detenidos por este ataque. Segundo decomiso de un arsenal en la provincia del Oro en 9 días. Esta vez las Fuerzas Armadas vinculan el hallazgo a la minería ilegal en Zaruma. Carolina Pelco nos muestra más sobre esta intervención en el sur del país. Este campamento clandestino fue hallado en Zaruma, provincia de El Oro. La intervención militar ocurrió luego de trabajos de inteligencia y fue desarrollada por la Unidad Operacional Febres Cordero. No hubo personas detenidas. En contraste, un arsenal fue decomisado. Dentro de fundas se encontraron 6 armas de fuego, entre estas una mini Uzi, un rifle y una escopeta.
Además, los militares tuvieron que retirar metros de cinta de embalaje para descubrir más de 200 municiones de distintos calibres. Otras evidencias son 129 tacos de dinamita y alimentadoras de subametralladora. Todo fue entregado por los uniformados para los trámites legales en busca de responsables. Estos artículos apuntalan la teoría de que era una zona de minería ilegal, pues no contaban con los permisos para realizar la actividad. El hallazgo ocurre una semana después del decomiso de otro arsenal en el cantón orense de El Guabo, apenas a 110 kilómetros de distancia, donde en una casa encontraron 63 armas de fuego y casi 3.000 municiones. Más de 20 denuncias de infracciones de transporte público en la ciudad de Quito tienen un expediente de investigación. Estos reportes llegaron a través de la aplicación Movilízate Quito, con la cual la ciudadanía puede reportar a los malos conductores. Andrea Báez nos cuenta cómo funciona. Uno de los objetivos de la aplicación Movilízate UIO es que la ciudadanía pueda denunciar con fotos, videos y mensajes las infracciones que cometen los conductores del transporte público. Involucran aspectos tanto del transporte público como de daños en la vía, lo que es agentes metropolitanos de tránsito y varias denuncias de ese tipo. Nos va llegando cada una de estas denuncias y vamos cotejando en el caso del transporte público, ya que vienen georreferenciadas con latitud y longitud, por lo tanto cotejamos si la infracción realizada fue hecha al verle en la plataforma de monitoreo. Según el Departamento Legal de la Secretaría de Movilidad, gracias a la aplicación se han podido comprobar 10 denuncias en contra de 5 cooperativas de transporte que ya tienen un expediente abierto. Hemos recibido aproximadamente unas 80 denuncias, entre las cuales también vale recalcar que no es solamente por el servicio de transporte público, sino también en estado de vías, accidentes, etcétera. De esas se han condensado porque tienen que cumplir también la valoración para que procedan a la asesoría jurídica. Recalcan que para denunciar la ciudadanía debe verificar los datos de la unidad que está cometiendo la contravención para que el reporte pueda ser verificado. Entonces hay denuncias que a veces llegan solo con el nombre, es decir, el bus iba rápido, pero no nos dice en dónde, no nos manda una fotografía. Entonces ese tipo de denuncias físicamente se nos hace complicado darle seguimiento. La aplicación está habilitada en las plataformas móviles y su descarga es gratuita. Correteo del bus, por ejemplo. En Guayaquil se inauguró una nueva edición de la Feria Gastronómica Raíces, como parte de las actividades por el aniversario de la independencia del puerto principal. En esta ocasión, la presentación estuvo caracterizada por presentaciones artísticas, medidas de bioseguridad, por supuesto. Y William Young nos muestra más de este festival. Se fusionaron expresiones artísticas en la presentación de la 8ª edición de la Feria Gastronómica Raíces. La danza, el teatro y la música mostraron una nueva cara en este evento que se retoma tras haberse suspendido por la pandemia. Para la presidenta de la empresa municipal de turismo, Gloria Gallardo, es un espacio para resaltar la identidad pluricultural del puerto principal. Son nuestras raíces que vienen de generación en generación, porque Guayaquil es puerto de la patria, que abre los brazos a todos los que nos visitan. En este primer día fueron decenas los asistentes en busca de opciones para degustar. Aquí se mezclan sabores de las 4 regiones del país. Así conocemos más de la gastronomía, o sea, todo lo rico que hay aquí en el Ecuador. Pues ya estábamos esperando hace tiempo, vinimos a la anterior, que fue en el 2019. Esperamos la del 2020 que no se pudo dar, pero estamos felices de estar acá. Y es una oportunidad para el desarrollo de los negocios gastronómicos que buscan espacio en esta ciudad. Son 27 las huecas en esta edición. Esto ayuda a reactivar en primer lugar y también para darnos a conocer a los negocios que somos pequeños. La Feria Raíces estará abierta hasta el domingo 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Guayaquil, independiente. Desde hace algunos años, Guayaquil ha dado pasos para convertirse en una ciudad de murales.
Varios estilos de muralismo se han impregnado en paredes, fachadas de edificios y calles del puerto principal. José Carlos Alvarado hizo un recorrido y dialogó con algunos de estos exponentes. Nos tiene una muestra de cómo estas instalaciones ya son parte del paisaje guayaquileño. La vida pasa en Guayaquil. Pero hay paisajes y obras que parecieran haber estado allí desde siempre. Desde hace décadas, artistas han utilizado las paredes, las caras de los edificios o cualquier tipo de soporte para inquietar a los guayaquileños. Uno de los grandes nombres del muralismo es el de Jorge Suet, cuyas obras se encuentran en varias zonas de la ciudad. Este arte que camina entre la pintura y la arquitectura lo traspasó a su hijo Carlos Suet, quien a su vez se lo enseñó a Carlos Andrés, nieto de Jorge. Orgullo, saber, ver mi apellido, que es lo más hermoso que me pudo haber heredado mi abuelito y mi papi. Saber que voy por el centro, camino por la bahía y veo el mural de la Caja del Seguro y veo Jorge Suet. Paso por los pasos a nivel por el cementerio, veo Carlos Suet y digo, chuta, mi papi y mi abuelito hicieron eso. Los Suet continúan expresándose a través de murales llenos de colores para cambiar el gris de algunos sectores. Utilizan técnicas que pocos se atreven a aplicar, pero que despierta la curiosidad de más de uno. Los murales están expuestos para todo tipo de público, de toda edad, de toda condición social, de toda condición intelectual. Por lo tanto, cada uno puede tener su interpretación, pero lo chévere en este caso es de que preguntan, se acercan donde nosotros. Hasta la fachada de la Caja del Seguro Social ha servido de lienzo para creaciones como esta. Murales como los de Jorge Suet ya son parte del paisaje y también la vida diaria de miles de guayaquileños desde hace algunas décadas. Sin embargo, ya hay nuevos exponentes que buscan reafirmar esta idea de que las fachadas de los edificios, las paredes y las calles pueden ser lienzos de más arte en la ciudad. Pinturas en grandes formatos. Colores vivos de varios nuevos artistas que buscan romper moldes, crear discusiones y replantear la relación entre el arte y el guayaquileño. El colectivo Monosapiens ha sido uno de los exponentes más fuertes del graffiti en los últimos 9 años. Esta casa, ubicada en Monte Sinaí, acogió a los artistas para desarrollar esta obra. Absolutamente todo sirve de lienzo para ellos. El piso, las paredes, una pared de caña, un zinc, un muro de contención, un puente donde pasan los vehículos, un puente peatonal. Todo soporte es viable, todo se puede hacer, siempre con buen ingenio, con mucha creatividad. David Castillo es creador de pinturas y murales en varios formatos. Uno de los más representativos es el que se encuentra en la sede de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Cree que hay un despertar de los ciudadanos en poder convivir con más expresiones artísticas en el espacio público, pero este despertar debe ser apoyado. Pienso yo que deberíamos ser un poco más valientes a dar esos espacios, porque es en la cultura y en el arte donde se expresan las frustraciones de una sociedad. Y aquí tenemos, siempre hemos tenido, pienso yo, el status quo, miedo a lo que puedan decir estas propuestas diferentes, ¿no? Los guayaquileños caminamos entre obras viejas y nuevas sin saberlo en muchas ocasiones. Los exponentes de estas formas y estilos buscan una ciudad más colorida y un caminante más curioso. Algo que esperan se irá fortaleciendo cada vez más en el puerto principal. Muy bien. Y nos despedimos, pues, amigos, festejando a la perla del Pacífico, a Guayaquil. Y lo hacemos también informando que al momento la Tri, nuestra selección de fútbol, está triunfando. Lleva 3 goles frente a la selección de Bolivia. Y bueno, les deseamos que tengan un excelente feriado, pero mañana y durante el fin de semana tenemos, como siempre, más información en Televistazo. Gracias por su sintonía. Buenas noches.